Estoy haciendo una serie que se llama Siete señales de que Dios te está preparando para cumplir con tu propósito. Pero hoy vamos a hablar de la señal número uno. La señal número uno de esas siete señales se llama las pruebas. Hoy vamos a hablar de las. Y aquí tendremos que preguntarnos, ¿será que la prueba que tú estás atravesando es una señal de que Dios te está guiando hacia tu propósito? ¿Estás colaborando con Dios, dejándote moldear para cumplir con el propósito que Él tiene para tu vida? Y como tercero, ¿entiendes el plan de Dios para ti en medio de esa prueba que estás viviendo? Entonces, con estas preguntas y para comenzar a desglosar el tema con la palabra del Señor, entonces vamos a orar para que Dios nos pueda dirigir con su Espíritu Santo. Oremos. Que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalas para conectarnos contigo, con el cielo, abrir nuestro corazón, poder derramar el alma, Señor, con todas nuestras inquietudes, dejarlas en tus manos, que tú puedas darnos paz y tranquilidad. Clamamos a ti primeramente por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, porque vamos a abrir tu palabra y ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito de las pruebas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y la señal número uno, que es lo que vamos a ver el día de hoy, las pruebas. Nosotros debemos entender de que las pruebas son o cumplen un propósito en nuestra vida, que es fortalecer nuestra fe. Las pruebas no son para destruirnos, ojo, es para desarrollar en nosotros mi paciencia, resistencia, más dependencia en Dios. Incluso las pruebas nos ayudan a formar nuestro carácter, porque Dios quiere que nosotros tengamos el carácter o reflejemos el carácter de Jesús y para eso incluso permite las pruebas en nuestra vida. Las pruebas también pueden ayudarnos incluso a fortalecer nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, ya lo vamos a ver. Y lo más importante es que las pruebas nos ayudan a conocer el corazón de Dios. ¿Ya? Incluso en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que nosotros no debemos sorprendernos cuando pasemos por distintas pruebas. Es decir, que no deberíamos de sorprendernos cuando nos venga alguna situación difícil. ¿Ya? Entonces, para analizar el tema de las pruebas, lo vamos a hacer a través de la historia de José. Y vamos a buscar entonces, vamos a comenzar a verlo en algunos versículos. No los voy a leer, voy a ir viendo la historia porque le vamos a dar ahora como un matiz totalmente diferente a la historia de José. Siempre hemos estudiado la historia de José, pero hoy la vamos a ver de una manera distinta. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis 37, versículos del 5 al 11, aquí es donde inicia todo. Y aquí es donde Dios le presenta a José su propósito. Entonces, vemos de que aquí José en ese momento tiene un sueño. Y el sueño que tuvo José fue que él vio que unos manojos se inclinaban ante él. Y vemos de que aquí Dios le estaba mostrando el propósito que él tenía, un propósito primeramente de liderazgo, porque se le estaban inclinando ante él, pero era un liderazgo que llevaba un propósito de salvación, no solamente para salvar a su familia, porque ya nosotros conocemos la historia, y esto lo lleva a que él pueda salvar a su familia, sino también que pueda salvar a muchas personas en este caso, ¿no? Entonces aquí vemos que aparece el propósito. Luego, en Génesis 37, del 18 al 25, aparece la conspiración de sus hermanos. Pero nosotros podemos ver de que a pesar de que José tuvo un sueño de que se le estaban inclinando los manojos ante él, Dios no lo llevó inmediatamente a su propósito, ni al siguiente día, ni los días siguientes. Es decir, él tenía que pasar por diferentes pruebas para poder llegar a ese sueño, a ese propósito que Dios le había mostrado. Y me llama mucho la atención porque lo primero que le sucede a José es que sus hermanos lo traicionan. Hay una conspiración.
Y en ese momento dice la palabra que lo echan en una cisterna, porque ellos tenían celos de él, y lo venden a los ismaelitas que estaban pasando la caravana de ismaelitas. Entonces aquí vemos que la prueba de José, o esta primera, fue de traición, fue de engaño de su familia. Y quizás tú y yo también hemos pasado por situaciones difíciles donde nos han engañado y nos han traicionado. Y estamos incluso pasando por ese tipo de situación. Pero a pesar de que era la maldad de los hermanos la que estaba ahí aflorando en ese momento, vamos a ver cómo Dios utilizó incluso esa situación de pecado de los hermanos de José para impulsar a José hacia su propósito. ¿Ya? Y después vemos en Génesis 37, 28 que fue vendido y lo llevan rumbo a Egipto. Entonces, José estaba acostumbrado con sus padres o su papá a estar siempre allí como debajo de la lista de papá, siempre era como consentido, era como el preferido, en este caso de su padre, y aquí es separado de su familia, es separado de ese apachamiento, no sé cómo le dicen aquí, ¿no? Cuando tienen a los niños como muy consentidos y es llevado a otro lugar. Entonces muchas veces pasamos por situaciones donde vamos a tener en algún momento que ser separados de familia, vamos a tener que ser separados quizás de la comodidad, de esa zona de confort donde estamos acostumbrados a vivir, para que empecemos de corazón a madurar, no solamente como personas, madurar en muchas áreas de nuestra vida y nuestra relación con el Señor, aprender a estar solo con el Señor, ¿ya? Y ahí es donde Él fue trasladado a otra tierra y dirigido hacia su propósito. Entonces vemos después, y esta parte es clave, ojo, fíjate que él es después vendido a Potifar. Esto aparece en Génesis 37, 36. Y Potifar fue la primera persona clave en la vida de José. Potifar ayudó a José a formar ese carácter o esas cualidades que Dios quería formar en José en cuanto a su desarrollo para la administración de los recursos. Y esto es importante porque Dios lo coloca en ese lugar con Potifar para que él, en una administración pequeña, él aprendiera a desarrollar esas habilidades administrativas. Y me llama mucho la atención porque nosotros vemos de que a veces Dios, tanto a ti como a mí, nos puede colocar en lugares donde nos da pequeñas responsabilidades para ver qué tanto nosotros somos fieles o qué tanto nosotros hacemos las cosas con excelencia, con lo poco que Dios te está dando en tus manos, ¿ya? Y luego vemos de que ahí en la casa de Potifar, obviamente ahí Potifar al ver de que este era un hombre que tenía muchos dones y muchos talentos, le da la responsabilidad de que sea mayordomo de su casa. Ahí, a pesar de que no era un lugar cómodo, porque sabemos de que él había sido llevado allí producto de toda esta circunstancia de traición o de malicia de sus hermanos, ahí José empieza a desarrollar humildad, quizás sujeción a la autoridad, porque tenía que hacerle caso a Potifar, todas las órdenes y todas las cosas que Potifar le estaba diciendo. Desarrollar mansedumbre, ¿verdad? Y esas habilidades administrativas que era de las que yo estaba hablando. Pero vemos también que en ese interín aparece ahora un personaje en Génesis 39, 7 y 8, que es la esposa de Potifar, donde ella es como siente atracción por José y viene una tentación, estas tentaciones. Y es clave porque José toma una decisión de obedecer al Señor, de no caer en pecado, de no dejarse seducir por esta situación de esta mujer que era la esposa de Potifar. Muchas veces, tanto tú como yo, en medio de todas las pruebas que estamos atravesando, también vamos a ser tentados en algún momento por un hombre, por una mujer, por el dinero, para engañar, para hacer algo que desobedezca quizás la palabra del Señor.
Y ahí es donde nosotros vamos a demostrar que estamos capacitados para resistir todo lo que nos pueda presentar el enemigo. Porque Dios te quiere llevar a un propósito, a ti y a mí. Primeramente, formar el carácter de Jesús en ti y en mí. También llevarnos quizás a vivir una experiencia de relación con el Señor como hijos de Dios. Pero es clave porque las tentaciones también son una forma de medir qué tanto nosotros somos coherentes con la teoría, porque estudiamos la Biblia y nos conocemos la Biblia. Pero cuando viene la situación, somos capaces nosotros de resistir a Satanás, de resistir al pecado. Estamos capacitados como siervos del Señor para que cuando estamos predicando la palabra de Dios, somos coherentes también y cuando viene la tentación, nos mantenemos firmes. Eso también forma parte de un buen siervo del Señor, ¿ya? Esa capacidad que nosotros podamos tener de depender de Dios ante las pruebas y las tentaciones. Entonces, aquí vemos de que él hace lo correcto y vemos de que él resiste y rechaza a la mujer de Potifar y dice, no, yo no puedo hacerle esto ni a Dios ni a Potifar. Y él hace lo correcto en medio de esa situación. Entonces, él viene pasando o aprobando estas pruebas o estas tentaciones cada vez que se le estaban presentando. Y aquí es clave porque en Génesis 39 versículos 2, 3, 21 y 23, dice la Biblia de que Dios estaba con José. Esto me llamó mucho la atención, porque yo pensaba, yo decía, el Señor pudo haber evitado la traición de los hermanos. El Señor pudo haber evitado que lo vendieran a los ismaelitas, que fuera llevado a Egipto, y pudo haber evitado incluso la tentación. Dios pudo haber evitado muchas cosas en la vida de José. Pero José pasó por todas estas pruebas y dice la Biblia de que Dios estaba con él. Y Dios está contigo en medio de esa situación difícil que tú estás atravesando. En medio de esa traición, quizás tu esposa, tu esposo te dejó. Quizás estás ahora pasando por una situación económica bastante complicada. Fuiste víctima quizás de un engaño. Pero es clave porque dice la Biblia que Dios estaba con José y lo repite reiteradamente en estos versículos. Luego, José por hacer lo correcto es echado en la cárcel. José por rechazar a la mujer de Potifar fue echado en la cárcel. Y nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué si yo estoy haciendo lo correcto? Quizás me están pasando otras cosas como consecuencia de hacer lo correcto. Pero la tranquilidad y la confianza que tenía José en Dios, en entender que a pesar de todo, él debía mantenerse fiel, no importa cualquiera sea su circunstancia, ni el lugar donde él se encontraba. Él siempre procuraba hacer lo correcto a los ojos del Señor. Y lo mandó directamente o le dio esa tranquilidad en su corazón. Él pasó la prueba en casa de Potifar. Primero porque fue fiel administrando los recursos de Potifar, pero también fue fiel a Dios a resistir a la esposa de Potifar. Y aquí yo no veía el propósito, pero veo de que Dios dice, vamos a llevar a José a un lugar donde va a administrar un poquito más grande, medianamente, porque la casa de Potifar era una casa, pero la cárcel era una mayor administración. Y aquí, en Génesis 39, 21 y 22, vemos de que él llega a la cárcel y el jefe lo coloca como administrador. Entonces, ya ahora José empieza a desarrollar otra con una mayor responsabilidad, que es en la cárcel, una administración mediana. Entonces, aquí vemos que Dios lo estaba capacitando para asumir una mayor responsabilidad, porque lo había hecho bien en la casa de Potifar. Ojo. Entonces, cuando tú y yo somos fieles en lo poco, el Señor nos va colocando con mayores responsabilidades para que vayamos desde lo poco gradualmente hacia mayores responsabilidades. Entonces tenemos después
en la cárcel, y esta parte me llamó mucho la atención, fíjate, ve, dentro de la cárcel, en Génesis 40, 5 y 6, aparecen dos personajes que fueron el copero y el panadero. Y es clave porque ellos tienen un sueño y nosotros sabemos de que José, Dios le había dado un don, un talento, una habilidad que era interpretar los sueños. Pero el lugar donde estaba José era la cárcel. Y él pudo haber dicho, yo sé interpretar sueños. Ellos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño, pero como yo estoy aquí preso y me siento incómodo en este lugar, yo no le voy a adivinar el sueño a él. Le voy a pedir dirección a Dios y no voy a utilizar el don o el talento que Dios me ha dado para adivinarle el sueño o para interpretar, no adivinar, interpretarle el sueño al copero y al panadero. Entonces, a veces Dios, en medio de las situaciones difíciles que nosotros podamos estar atravesando, en la incomodidad de la prueba que tú estás atravesando, te va a acercar personas o te va a colocar en situaciones donde tú y yo tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de los dones, en la predicación del evangelio o en el servicio al Señor. A veces queremos que todas las condiciones estén dadas para nosotros poder hablar de Dios o hacer lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Pero José, a pesar de que estaba preso, incómodo, él dijo, Dios me dio un talento y lo voy a utilizar. Quizás este no sea el mejor lugar, pero lo voy a utilizar. Y eso es clave también. Entonces, ahí hay un desafío para nosotros de quizás pasar de la victimización de las situaciones que nosotros estamos atravesando y seguir avanzando, seguir creciendo, seguir trabajando para el Señor en medio de cualquier circunstancia. En Génesis 48, nosotros vemos de que aquí José reconoce que los dones que él tenía, que las habilidades que él estaba teniendo de interpretar sueños, era porque Dios se lo había dado. Y él dijo que él iba a pedirle orientación al Señor para poder interpretar el sueño al copero y al panadero. Después me llamó mucho la atención en Génesis 40, 14, porque después que José le interpreta el sueño al copero y al panadero, le dice al copero que él iba a ser nuevamente en su cargo, pero al otro lo iban a matar, al panadero. Y me llama mucho la atención porque José, ya cuando les interpreta, le dice al copero, cuando tú seas restituido, háblale a ellos, porque yo estoy aquí injustamente. Aquí me trajeron y yo no sé por qué estoy aquí. Es decir, José quería huir del proceso. José quería huir de la prueba a la que estaba atravesando. Él tampoco entendía qué estaba haciendo allí. No había visto ningún tipo de propósito en todas las cosas difíciles que él estaba atravesando. Esto lo encontramos en Génesis 40, 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Aquí vemos de que en ese momento José no sabía por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando en su vida. Y muchas veces tú y yo estamos pasando por pruebas y no entendemos las lecciones que debemos aprender en medio de todas esas circunstancias, ni lo que Dios quiere formar en ti y en mí. No entendemos absolutamente nada porque todavía no hemos visto el sentido espiritual o el propósito de cada una de las cosas que estamos atravesando. Y lamentablemente, cuando tú y yo no entendemos el plan de Dios en medio de las pruebas, para salir de la prueba, no estamos listos. Entonces, esta parte es clave. Y Dios, en medio de todas esas circunstancias, quiere que nosotros oremos,
que nosotros lo busquemos a través de su palabra, que nosotros nos consagremos más a Él, buscando dirección y buscando que el Señor nos dé discernimiento de cuáles son las cosas que Él quiere cambiar en nosotros o que quiere desarrollar en nosotros en medio de esas circunstancias, que aprendamos a alabarlo, que aprendamos a depender del Señor, las lecciones que debemos aprender y empezar a ver la mano de Dios en esas cosas. Luego vemos en Génesis 40:23 que a pesar de que José le dijo al copero que hablara y que abogara por él para que lo sacaran de allí, dice la Biblia que a el copero se le olvidó José. Y esto me llamó mucho la atención, porque la puerta de la cárcel seguía cerrada para José. Incluso el olvido del copero estaría siendo dirigido por el Señor. Esa poca ayuda que le estaba brindando, de dejarlo más tiempo en la cárcel. Y es clave porque a veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y pedimos ayuda o buscamos apoyo en la gente y nos dicen que no. Nos cierran la puerta, no quieren meternos la mano. Tenemos que entender también incluso que esas cosas pueden estar siendo dirigidas por el Señor para que aprendamos todavía lecciones o para que podamos ver el sentido, el propósito de lo que estamos viviendo. Luego en Génesis 41 del 1 al 7 habla de que pasó un tiempo ya después de eso y José seguía en la cárcel. Fueron 3 años más, ya habían pasado 10 años y después 3 años más desde que al copero se le olvidó José. Y ahora Dios permite que Faraón tenga un sueño. Y en ese sueño, Faraón, eh, él pide o le pide que le puedan interpretar a sus magos, a sus adivinos, y nadie podía. Y allí recién el copero se acordó de José. ¿Por qué? Porque ya José estaba listo. José ya estaba salir de esa cárcel, de esa prueba, de todas esas situaciones difíciles. Ya José había desarrollado el carácter que Dios quería que desarrollara José. Y por eso es que ahora, llegado el tiempo, cumplido el tiempo, era momento de salir de allí. Donde el Señor permite que Faraón tenga un sueño para que el único que lo pueda interpretar fuese José. Y nosotros vemos en Génesis 41, 9 al 13, que ahí es donde aparece de que acuerda de José. Y en el 14, Génesis 41, 14, mira lo que dice. Entonces Faraón envió y llamó a José. Fíjate, ya estaba listo, había desarrollado todas las habilidades, el carácter y todo lo que Dios quería. Y dice la palabra, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Pero hace 3 años atrás, al copero se le olvidó José. Ahora lo sacan rápido, porque estaba listo. Dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y el carácter de José ya había alcanzado todo lo que Dios quería formar en él. Y allí en ese momento es cuando sale rápido de la prueba. Y tú y yo vamos a salir rápido de la prueba cuando en medio de una circunstancia difícil entendido, tú y yo hayamos entendido el propósito de por qué estamos pasando por esa circunstancia, que Dios la está permitiendo en tu vida. Después vemos que él llega e interpreta el sueño al faraón. Esto aparece en Génesis 41 del 15 al 36. Aquí vemos donde José sigue utilizando sus dones. Y en Génesis 41 del 39 al 40, aquí ya se habla de que él es nombrado gobernador de. Entonces, casa de Potifar, administración pequeña; cárcel, administración mediana; gobernación de Egipto, estamos hablando que es una gobernación en macro, una gobernación grande, donde él, ya como un líder, con un carácter correcto para poder liderar, un carácter humilde, habiendo sido quebrantado en la traición, en el engaño,
en tentación, en tantas cosas que vivió José, soledad que estuvo ahí preguntándose, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó con mi vida? Ahora el Señor considera que Él está listo para poder asumir un liderazgo de forma efectiva, ¿ya? Y lo más importante es que el propósito de Dios no era llevar tanto a José para engrandecerse o para tener un liderazgo, una posición en este mundo. Era formar el carácter de Jesús en José. Era que él pudiera ser un instrumento de salvación para su familia, para su pueblo y también para Egipto, que era donde él estaba. José estaba con su carácter glorificando a Dios en ese, y el Señor puede usar a una persona cuando se deja tratar en el carácter, cuando se deja morir, cuando en medio del dolor incluso nosotros podemos alabar a Dios, mantenernos fieles al Señor. El Señor después nos puede usar y puede reciclar todo ese dolor para que nosotros también podamos ayudar a personas que estén pasando quizás por situaciones difíciles, ser instrumentos de salvación en las manos del Señor. Y ahí en Génesis 41, del 41 al 45, vemos que le llegan todas estas bendiciones a José por haberse mantenido firme y fiel y perseverante en el Señor. Luego inicia su ministerio a los 30 años de edad, esto lo dice Génesis 41-46, inicia su propósito de liderar con un carácter correcto, de ayudar a salvar a muchas personas del hambre que se venía. Luego en Génesis 41-48 se habla ya de los 7 años de abundancia. En Génesis 41-55 se habla de los 7 años de escasez. Ahí vemos la administración estratégica de José para poder sostenerlo. En Génesis 42-3 vemos de que ya Jacob, que es el papá de José, ya envía a sus hermanos, a sus hijos, a Egipto para que vayan a buscar comida porque había hambre donde ellos estaban. Y en Génesis 42:4 vemos ya el ciclo que se cierra del cumplimiento del propósito de José. Cuando vemos de que ya sus hermanos, cuando llegan a Egipto, se inclinan ante él y él ve que el sueño se cumplió. Ese primer sueño donde él vio que los manojos se le estaban en las manos, inclinarse ante él. Y vemos de que él tiene una actitud humilde, una actitud de perdón por todas las cosas que ellos le habían hecho y había entendido verdaderamente que él había llegado hasta allí porque Dios lo había enviado para salvar a su pueblo, a su familia. Entonces vemos de que él pasa la prueba con este versículo. Génesis 45, el 5, 7 y el 8. Aquí es donde José entiende el plan de Dios, entiende el propósito de él y de todo lo que vivió. Mira lo que dice. Ahora pues no os entristezcáis, esto se lo dice José a los hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice el 7. Y Dios, aquí lo repite, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Fíjate, ¿ve? Y para daros vida por medio de gran liberación, le dice José. Aquí le cayó la moneda, entendió todo clarito, tuvo el discernimiento para entender, pasé por esto porque yo tenía que hacer esto. Y el 8 aquí concluye y dice, así no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces José aquí ya había entendido toda la situación difícil que él había atravesado, todo lo que Dios estaba formando en él. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Y en este caso nosotros vemos la prueba probada de José, un carácter formado, un liderazgo con humildad, sanidad emocional porque perdonó a sus hermanos,
fortaleza espiritual, porque en medio de las dificultades se fortaleció en el Señor. Dependió de Dios en todo momento. Se hizo resistente a las tentaciones, incluso cuando vinieron, él pudo resistirlas. Un mayor desarrollo de sus habilidades, porque vemos de que él en medio de todas las cosas siguió utilizando el don que Dios le había dado, que era la interpretación de los sueños. Usó sus dones bajo presión. No necesitó estar en un ambiente cómodo para poder interpretar. No, estaba en la cárcel. Se relacionó de una forma más íntima con el Señor en medio de esa dificultad. Independencia emocional incluso, porque lo hizo todo lejos de su familia. Nadie lo estaba abrazando. Ay, pobrecito José. No, tuvo que aprender a depender solo del Señor, sin la familia, sin nadie. Encontró gozo en medio de las dificultades, se sujetó a la autoridad de Dios, se sujetó a la autoridad terrenal, Potifar, el jefe de la cárcel, el gobernador, el faraón, fue fiel en lo poco, dio mucho, obedeció absoluta y totalmente al Señor, pasó a otro nivel de fe, pasó a otro nivel de confianza en Dios. Y para cerrar, José entendió el plan de Dios para su vida y conoció el corazón del Señor. Y esto es claro porque estamos atravesando en este momento esa prueba difícil. ¿Qué será lo que Dios quiere desarrollar en ti y en mí? Esto es para preguntarnos, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Dice Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, aquí está el propósito de Dios, un futuro y una esperanza. Entonces, la prueba, esa prueba que tú y yo estamos pasando, es una señal que Dios te está preparando para cumplir un propósito y formar primeramente el carácter de Cristo en ti para usarte o para usarnos como instrumentos de salvación para otras personas. Yo con este mensaje cierro, que Dios te bendiga. Y el tema número 2, que va a estar pendiente, que es la señal número 2, se llama puertas abiertas y puertas cerradas. Esa es la señal de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. Yo con esto me despido y que Dios te bendiga.